Muy buenas tardes a todos aficionados, soy David Zamora, bienvenidos a Pureza y Emoción, un canal donde seguimos hablando de toros y disfrutando de esta bendita pasión, de esta pasión que tanto nos llena. Hoy vamos a hablar con un gran aficionado, con un enorme conocimiento del campo bravo de Salamanca, esa tierra que tanta ganadería y tantos toreros y al fin y al cabo tantos personajes ha dado a la historia de la tauromaquia. Él es aficionado, como decía antes, muy buen aficionado y también escritor, ¿no? Él tiene 3 libros, el primero que fue El toro de Salamanca, el segundo Verde y Oro Coquilla y el tercero, que es muy reciente, El toro charro. Vicente Sánchez López, buenas tardes. Buenas tardes, David. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a aprender muchísimo y seguro contigo. Muchas gracias a ti por acordarte de mí y se hará lo que se pueda, como decía Belmonte. Vicente, tú tuviste muy cerca a un crítico y a un periodista taurino como de la talla de Alfonso Navalón. Pues sí, tuve la suerte de que teníamos amigos en común y cuando fui a estudiar a Salamanca, pues tuve la fortuna de estar varios años a su lado, de compartir buenos momentos y otros no tan buenos, pero desgraciadamente pues murió demasiado joven y no fueron los años que me hubiera gustado aprender a su lado los que hubiera querido. ¿Qué fue lo que más aprendiste de Alfonso? Pues sobre todo la forma de ver el toro, la forma de ver el toro en la plaza, yo creo, y en eso tanto la gente afín a él como los contrarios a él están totalmente de acuerdo en que nadie sabía ver, ningún crítico ha sabido ver un toro en la plaza como lo sabía ver él, ni todo lo que hay detrás, porque él se puso delante de becerras y de vacas. Él tenía su propia ganadería también, no muy conocida ni muy numerosa, pero él vivía tanto el toro fuera de la plaza, que es donde de verdad se aprende en el campo, como dentro. Y a partir de ahí, pues el escribir es mucho más fácil. El Berrocal, ¿no? Exactamente, el Berrocal en Fuentes de Oñoro. Finca El Berrocal. Y la ganadería también lleva ese nombre, ¿no, Vicente? No, la ganadería se anunciaba a nombre de sus hijos, hijos de Alfonso Navalón. Y era, bueno, comenzó en el año 77, 75, 76, poco tiempo antes de vender los hijos de Manuel Arrán, la ganadería de los herederos de don Manuel Arrán, a Ramón Sánchez. Pues Alfonso Navalón tenía mucha amistad con ambos, con Ramón Sánchez y con Manolito Arrán, que era el que llevaba entonces la ganadería de su difunto padre. Y le regalaron unas cuantas de vacas del encaste Arrán y con eso comenzó su andadura ganadera, que ya te digo, no fui muy conocida, pero yo uno de los toros más importantes que he visto en una plaza de toros, una plaza portátil, pero una plaza de toros en Santa Marta de Tormes, era un penitente número 7 de Alfonso Navalón. A ti te fascina el encaste, la sangre coquilla. No sé si tú lo consideras una rama del Santa Coloma o si se considera un encaste propio. Obviamente, pues desde que llegó aquí esa rama de Santa Coloma, como bien has dicho, que fue en el año 16 cuando la compró Francisco Coquilla y sus hermanos. Toda la gente conoce a Paco Coquilla, pero bueno, Paco Coquilla era el mediano de 3 hermanos, Ángel, Manuel y Francisco. Y después ya te digo, pues desde el año 15-16 lleva más de un siglo aquí esa rama, aunque ahora sea muy poco numerosa, excepto unas cuantas vacas que mantiene Sánchez Arjona y otras cuantas que mantienen los herederos de Alfonso Sánchez Fabrés y otra punta de vacas que tiene Antonio Martín Tabernero en Casasola. Pues es un encaste muy minoritario, pero sí con una personalidad propia y que sigue Santa Coloma, pero las características ya son totalmente diferentes. Qué pena que se haya perdido un encaste que tantos triunfos, ¿no? Vicente propició a los toreros. Pues mira, desde el año, ya te digo, 16 que lo compraron
en el año 25-26 ya comenzaron los triunfos importantes en Madrid de la ganadería de Coquilla, pero es que antes de la guerra, que es cuando ellos desgraciadamente tuvieron que deshacerse de la ganadería por problemas económicos y demás, pues los herederos los herederos no, sino Alfonso Sánchez Fabrés, que su familia se quedó con una parte de la ganadería de los Coquilla, pues fue una de las ganaderías más importantes en los años anteriores y posteriores a la guerra. Y Jesús Sánchez Arjona, que a su vez era cuñado de Alfonso Sánchez Fabrés padre, pues también después se hizo con una punta de ganado, y aunque no a la altura de su cuñado Alfonso, pues también lidió novilladas muy importantes en plazas de categoría, y después ya se metió en los años 60-70 en corridas en plazas modestas con muy buenos resultados, y en el año 55 aproximadamente o un poco antes, pues José Matías Bernardo se hizo con otra parte de Alfonso Sánchez Fabrés, y el señor Raboso pues también tuvo su importancia durante los años 70-80 con el encaste Coquilla, pero después también con el encaste Aldea Nueva, o sea, por lo que se hizo parte de María Antonia Fonseca y le dio su propia personalidad. Ambas ganaderías totalmente diferentes, pero un ganadero de los que con dos ganaderías distintas llegó a lo más alto con las dos. Después te voy a preguntar por Raboso. Antes estoy viendo tu libro, el último, el del toro charro ahí detrás. Háblanos un poco de qué podemos encontrarnos en él. Yo me lo he pedido para los Reyes, Vicente. Espero que caiga. Creo que bastante gente se lo ha dejado para regalos de Reyes, o sea, lo ha pedido a los Reyes que llegue. Mañana me llega la segunda edición, o sea que... Qué bien. Enhorabuena. Es buena señal. Muchas gracias. Enhorabuena. Pues sobre este libro, pues te puedo empezar contando que lo que hemos dicho en las presentaciones, tanto la de Salamanca, que me acompañó María José Malleroni, que es la autora del epílogo, como en Madrid, que me acompañó Luis Miguel Parrado, que es el autor del prólogo. Es un libro que no habla de las ganaderías de Salamanca como casi todo el mundo conoce, incluso yo me incluyo en cuando escribí mi primer libro hace 10 años, que es El toro de Salamanca, y este es la actualización de aquel a su vez. Pues todo el mundo, los ganaderos salmantinos, los enmarca en los años 20 del siglo pasado. Y a partir de ahí, después de la guerra, Atanasio Fernández y Antonio Pérez, que fueron los dos fenómenos del campo charro, pero es que esto es de muchos siglos atrás. Estamos hablando de que en Madrid ya en el siglo XVII había alcaldes de Salamanca que lidiaban toros a su nombre. Y en 1751, si no me equivoco, un señor llamado Manuel Sánchez ya llevaba el nombre de Terrubias a la plaza de Madrid. O sea que estamos hablando de más de 2 siglos y medio, que no son un 100 años ni 120 cuando los ganaderos salmantinos cogieron mucho más auge. En este libro te puedes encontrar pues 50 capítulos, de los que he tratado de recoger en cada capítulo pues las distintas familias ganaderas, que a su vez, por ejemplo, capítulo número 1, y así empezaba Alfonso Navalón, el viaje a los toros del sol, sí, dedicado a terrones, porque es una de las fincas, es la finca más antigua en la que se tiene constancia de que hubiera toros de lidia, ya no digo bravos, porque son toros de lidia, ganado de la tierra, ganado morucho. Y en ese mismo capítulo, pues te puedo decir que desde que compraron terrones esa familia en 1830 y algo, cuando la desamortización de Mendizábal, aunque ya eran renteros de la misma, pues han sido muchas generaciones en casi 2 siglos que están allí asentados. Y hay, pues en ese capítulo, si no me equivoco, 7 u 8 ganaderías totalmente diferentes, incluso contemporáneas, como fueron los hermanos Sánchez Rico, Eloy Sánchez Hidalgo, las señoritas de Terrones, las hijas de Santiago Sánchez, Juan de Terrones, y así sucesivamente. En el capítulo de Coquilla, pues obviamente está Coquilla, y he tratado de resumir lo mucho que escribí en el libro Verde y Oro sobre esa familia, que hay mucho para escribir. Y pues la relación entre las distintas familias ganaderas, que también en Salamanca es muy,
muy nuestro. En aquellos primeros años de la desamortización, como te he dicho, las ganaderías, o sea, las fincas ganaderas, trataban de casarse con linderos o parientes, y hay mucho lío con Sánchez o con Covaledas. Los Pérez Tabernero también tienen mucho lío porque son mucha familia, pero no están tan arraigadas en el tiempo como esas familias que te he dicho de los Covaleda o los de Terrón y los Sánchez, que a su vez son Sánchez de Agustínez y Sánchez de Sepúlveda, los García de Rodas Viejas y de Tejadillo. Son muchas las familias ganaderas, no solo la Pérez Tabernero, que obviamente es la más conocida y la más importante en cuanto al nivel de Salamanca, pero es que han sido muchas las familias que han engrandecido el campo charro. Y tú además que eres un apasionado del campo, ¿qué diferencia? O sea, ¿cómo se criaba el toro? Eso también es algo que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Cómo ha evolucionado la cría del toro bravo, la forma de las lindes de la finca, que antes eran abiertas, en fin, eso es algo también, es una historia apasionante. Pues sí, antes, pues mira, en fotos antiguas, por ejemplo, hace un mes que estuve en Terrones, que nunca había pisado Terrones hasta hace un mes, pues es volver 2 siglos atrás y ves esas fotos, encerrando una corrida de toros en Coquilla, que eran parientes, pues con una corrida de toros igual iban 20 jinetes a caballo. Hoy en día, pues desgraciadamente en la mayoría de las fincas, pues si hay 1 o 2 personas trabajando, muchas de ellas no es que no sepan montar a caballo, es que tampoco ya es lo normal, sino ahora cogen un coche, un tractor y se encierra de esa manera. El manejo del toro es totalmente diferente. Antes los toros, pues si veían a la persona que le iba a echar 1 vez al día o 2, era lo sumo. Ahora viene un vedor, los ve, ahora le pones fundas, se las quitas y el ganado está mucho más manoseado. No tiene nada que ver, para bien o para mal, pues no se sabe. Toda evolución se supone que es buena. ¿Y esa portada del toro charro? Pues mira, esta portada tiene un porqué o 2 porqués, que siempre lo digo. Ese toro es el pasado y es el futuro, porque ese toro es el último que se lidió las calles en un pueblo valenciano, en Liria, un toro de Sánchez Covaleda de nombre Batanezón, errado con el número 16, y es de los últimos becerros que quedaron cuando desgraciadamente la familia Sánchez Covaleda se deshizo de las vacas por problemas sanitarios del encaste Sánchez Covaleda. Y de aquellos becerros pues se criaron en Santa María, la finca que la familia tiene en Extremadura, una de las fincas que tienen en Extremadura, y ese fue el último que, ya te digo, salió de esa finca con destino a las calles. Fue tan bueno en Liria que la peña que lo adquirió llamó de nuevo a María José Malleroni, que ya te he dicho que es la autora del epílogo, y la que, por suerte, me han abierto las puertas de su casa y mira, ese toro, pues hemos tenido la suerte de que somos los primeros que hemos sacado fotos a él y se ha hecho público cómo es ese toro ahora, 10 años después, porque ya te digo que es del Guarismo 1, y se lidió en Liria. Fue tan bueno que la peña llamó a María José para decirle que no lo iban a matar, que era imposible, cómo iban a matar un toro tan bravo, que fue en la calle, un festejo popular, pero que el toro fue muy bravo. Claro, y ellos, pues, de nuevo otra vez ese toro volvió a Castillejo de Huebra. Y te digo, eso es el pasado porque representa al último toro, a un hierro histórico que dio mucha gloria a Salamanca. Pero es el futuro porque de él ya han nacido hijos, de él yo he tenido la suerte de ver becerros, vamos, herales, que por la maldita pandemia pues no se pudieron lidiar donde se debían de haber lidiado y se tuvieron que lidiar a puerta cerrada, y de 6 hubo 4 extraordinarios. Hay vacas con el encaste Vega Villar que volverán a dar toros de Sánchez Covaleda, y eso es el futuro. Y es la esperanza de que la monotonía de tal se rompa un poco. Hay otra ganadería en Salamanca, Montalvo, que también tiene mucha historia, ¿no?
si nos remontamos a Antonio Pérez Tabernero, que compró aquel ganado de don Vicente Martínez, ¿no? Después su hijo, Antonio Pérez San Fernando, que tú lo has mencionado antes. Ahí también hay una historia bonita y una historia importante. Hombre, Antonio Pérez, ya te lo he dicho antes, Antonio Pérez junto a Atanasio Fernández han sido los dos ganaderos de Salamanca por excelencia sobre todo en cuanto a tema comercial. Antonio Pérez fue uno de los más anterior a Atanasio Fernández, obviamente, porque cuando Atanasio Fernández se casó con Natividad Covaleda, que era la dueña realmente de Campo Cerrado y la que puso el ganado, que era de su padre, Bernabé Covaleda, que era el que compró los antiguos Carriquirris, pues Atanasio se casó en el año 25-26 con ella y Antonio Pérez ya llevaba siendo ganadero pues 2 décadas largas. Cuando compró lo que dices de Vicente Martínez fue sobre el año 25, creo, pero él ya años antes había comprado de Gamma, o sea, en Castemurube, los apés. Con los Martínez hizo la ganadería de Montalvo y él nada más heredar junto con sus hermanos Graciliano, Argimiro y Alipio en el año 1909 que murió su padre, Fernando Pérez Tabernero. Los dos hermanos mayores, que eran Graciliano los mayores no, porque Antonio era el segundo. Graciliano y Argimiro decidieron quedarse con la parte de su padre, que era un cruce de Veragua y Miura, que a mí Graciliano Pérez Tabernero Lequerica, que es el Graciliano que queda hoy en día de esa estirpe, aunque no tiene ganado bravo, me dice siempre que aquellos toros debían de cazar moscas en el aire y bien creo que pues Antonio Pérez, visionario de que aquello no iba a ninguna parte, pues compró lo de Gama ya en 1909, 1910. O sea, estamos hablando de más de 100 años, de 110. Desgraciadamente ahora en San Fernando pues ya no se crían toros bravos, pero en Montalvo la parte de Martínez, aunque muy reducida, y ahí está el reportaje que salió en Canal Plus hace unas semanas de Luis Miguel Parrado por las rutas del toro sobre Montalvo, ya Juan Ignacio explicó muy bien que hay escasamente 2 docenas de vacas puras de Martínez, incluso que ya están cubiertas con toros del encaste Domecq, que por cierto le da buen resultado ese cruce. Y desgraciadamente pues son encastes o ganaderías que se van perdiendo, como la de Atanasio Fernández que te he dicho antes, precisamente 2 símbolos del campo charro, como otros muchos que se han ido perdiendo, pero quizás esos 2 los que más, Antonio Pérez y Atanasio Fernández, y son 2 fincas, San Fernando y Campo Cerrado, en las que ya no hay toros bravos. ¿Hacia dónde crees que va el futuro? ¿Tú crees que realmente se recuperarán los encastes o esto seguirá un poco la senda en la que está sumergido? Pues desgraciadamente es que estos últimos años han sido muchas circunstancias. Los casos que te he dicho antes de Antonio Pérez y Atanasio Fernández, pues ha sido, desde mi humilde punto de vista, falta de afición sobre todo. Y si un ganadero no tiene afición, pero es que tiene que tener una afición desmedida, por lo que te digo ahora, no solo por mantener lo que has heredado, que es muy complicado porque además en castes particulares la consanguinidad es terrible y te juega muy malas pasadas y es una aparición muy baja, son malformaciones o caracteres que ya no manejas, una mansedumbre como pasó en Atanasio que ya no sabías por dónde y cortas por lo sano, pero es que ahora se nos ha añadido la maldita pandemia, la escasez de festejos, la monotonía en carteles, que desgraciadamente el año pasado pues nos salimos un poco y tuvimos suerte en Salamanca, por ejemplo, en la feria de septiembre, Morante se nos echó para adelante con una corrida de Francisco Galache, ver la glorieta llena dentro de lo que se podía llenar, pues con mucha juventud, que yo vi mucha juventud, que no habían visto nunca un encaste o una corrida de toros con toros distintos, ni mejores ni peores, distintos, una embestida distinta, un toreo distinto, esos alicientes son los que creo que sí le pueden dar un futuro a esto, porque si volvemos a la monotonía de siempre, de sota, caballo y rey,
pues la gente se aburre. Absolutamente. Has tocado un palo interesante también de Salamanca, el de Galache, otro ganadero, ¿no? José María Galache, también hay mucho ahí. Sí, bueno, José María Galache era el bisabuelo de Paco Galache actual. Uh-huh. Ganadero que compró Urcola, el hierro de Urcola y la ganadería de Urcola por mediación de Pagés, que era el empresario de Sevilla. Y José María Galache pues estaba emparentado con muchos ganaderos charros, y aparte tenía una finca extraordinaria que es Hernandinos, donde se criaron los Urcolas, y después llegaron en el año 39 los Encinas o Vegavillar, que es lo que ahora Paquito Galache mantiene, porque lo de Urcola apenas tiene ya vacas. Y desgraciadamente, pues como le ha sucedido a muchos, la ganadería la ha reducido bastante, pero pues eso es una ganadería distinta que está manteniendo con afición y con paciencia, que sigue teniendo lo bueno que tiene, como hay otras muchas en Salamanca que son totalmente desconocidas, y por suerte, pues Paco Galache el año pasado, Morante, se decidió, y quizás este año pues alguien ojalá diga, voy a echarme yo para adelante y toco palos diferentes, no volvemos a la monotonía de siempre. Sí, porque además la corrida que citas de Galache fue una corrida, que cualquier torero de cualquier corte puede estar delante de ella, ¿no? Es decir, que esa marginación hay veces que tampoco se entiende, porque cuando son ganaderías que tienen un plus de peligrosidad, o cuando salen a veces más encastadas de lo que muchos toreros quieren. Pero oye, lo de Galache es una ganadería que cualquier torero puede anunciarse con ella. No obstante, en los años 60-70, pues las figuras del toreo de entonces, todas, Paco Camino, el Viti, el Diego Puerta, Curro Romero, todos se pegaban por matar la corrida de Galache, llamadas quirlaches por su exceso de dulzura, de nobleza, Claro. de tocabilidad, como dicen ahora. Y la corrida de Salamanca, pues hombre, quizás el lote del Juli fue el más desagradecido, que tampoco peligroso, pero sí más parado, porque la corrida estaba a lo mejor un poquito gorda, estaba excesivamente gorda, y eso le dificultó el echarse para adelante a los toros. Pero uno de Morante fue extraordinario, el toro de oro que ha sido premiado con el toro de oro, un berrendo en Colorado que toreó Alejandro Marcos. Ese toro fue el toro de Galache de siempre, dulce, noble, bueno, pronto, con alegría, y estaba gordo el toro, pero se movió, y los toreros lo que creo que pueden tener miedo es a que no conocen esas ganaderías, y si aunque vayan a tentar por H o por B, pues dicen, oye, pues a mí me salió uno muy malo en tal sitio de pues ya, si el malo es malo de una ganadería, y más de estas distintas, ya te digo, ya le ponen muchos pelos. Sin embargo, si el malo de otras ganaderías o de más conocidas, pues no se come a nadie ni hace que sudes mucho, pues no es tan malo. Pero de estas, si sale malo y te hace sudar, ya está crucificada. Ahora formas parte también de alguna manera de una ganadería que también te debe apasionar, ¿no? Como es la de Pedraza de Yeltes. Y bueno, también viene lo de Pedraza de todo eso que hablabas antes, ¿no? De Raboso, de Aldea Nueva. Bueno, formo parte porque tengo la suerte de que desde que aparecí por allí el primer día, pues me han tratado como en casa, de que tengo la suerte de que es una ganadería en la que se puede aprender mucho, porque los tentaderos siempre salen vacas muy importantes, de que desgraciadamente en España todavía no ha salido esa corrida, como decía Luis, en Madrid, que acabe de romper de verdad y ver lo que lleva dentro, que en Francia, por suerte, pues lo están viendo bastante a menudo. Y es una ganadería, como bien dices, pues primero que desciende del Pilar, que es a los que se le compraron la mayoría de las vacas. Y es, a su vez, pues desciende del Raboso desde el año 95, antes, desde el año 88, que le compró Moisés a José Matías Bernardos todavía en vida,
de la parte Domecq, obviamente, pero la historia curiosa de Pedraza pues es esa, que los primeros Domecq llegaron a esa finca en el año 60 y pocos, 59, 60, de la mano de María Antonia Fonseca. Desgraciadamente luego esa familia pues económicamente se vino a menos y tuvieron que vender finca y ganado, que la mayoría de la ganadería se la llevaron Antonio Arribas y Baltasar Iván, y la punta de vacas que quedó ahí con un par de toros pues se la llevó Raboso en el año 69, y de ahí Raboso creó su ganadería de Aldea Nueva. Con los años, pues ya te digo, esa ganadería de Aldea Nueva fue a formar parte del Pilar, o se formó el Pilar con Aldea Nueva, mejor dicho, y en el año 2005, pues los dueños actuales de Pedraza de Yeltes decidieron que aquellos rabosos que habían salido 50 años antes de allí, pues regresaran a las tierras del Yeltes. De todos esos personajes, ya sean toreros o ganaderos de esa tierra salmantina, ¿con cuál de ellos te quedas? Pues por muchos motivos. Yo siempre dicen, hombre, mi encaste, como has dicho antes, Coquilla es una debilidad por Pilarín Coquilla. Y quizás esa sea uno de los personajes más representativos del campo charro, en cuanto a que ella, cuando más fama tuvo ya después de la guerra y en los actos sociales, siempre representó una ganadera salmantina. Y ella, desde el año 35, ya no era ganadera, pero es que era una ganadera sin ganadería. Y eso vale mucho, porque desgraciadamente hay ganaderos que no son ganaderos, o sea, son criadores de toros, ganadería. Sí. Son señores que tienen ganadería, pero no saben lo que tienen. Pero Pilarín Coquilla, sin tener ganadería, era ganadera. Pero te voy a decir que para mí, y por todo lo que representó en el campo charro, en el toro, bravo con mayúsculas, la persona más importante del campo charro, para mí, ha sido Graciliano Pérez Tablero. El más importante. Para mí sí, ya te he dicho antes, Antonio Pérez, Atanasio Fernández, mucho más comerciales, lidiaban en todos los sitios, vueltas al ruedo, pero Graciliano, cuando lidiaba una corrida, don Graciliano era el sumum de la bravura. Y por último, Vicente, cuéntanos dónde se puede encontrar el Toro Charro, ese magnífico libro. Pues en Madrid se encuentra en la librería Rodríguez, que lo está vendiendo bastante bien. En Salamanca está en la librería Pablos, en la librería El Carmen y en la librería Víctor Jara. En Ciudad Rodrigo también está en la librería Nova Express. Y por donde más estoy enviando es por correo, poniéndose en contacto conmigo vía Facebook o todas las redes sociales que tiene el Toro Charro. Y de momento esos son los sitios, junto con las presentaciones que también voy vendiendo. Que el toro, o sea, el perfil de Twitter, si no me equivoco, es @eltorocharro. Sí, exacto. El nombre, el título del libro. El nombre del libro, exacto. Y después en Facebook, bueno, pues Vicente Sánchez López, y ahí contactas contigo y... Una página que es El Toro Charro. Ah, también. Bien. También. Vicente dijo aquí el otro día a don Luis Uranga de Pedraza que eras una enciclopedia taurina, y es verdad, ¿eh? Cuánta información, cuántos datos y qué lujazo escucharte. Muchas gracias por estar en Pureza y Emoción. Muchas gracias a ti, David. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Un abrazo.